Buenos días jóvenes de octavo grado, aquí de nuevo su profesor Héctor Efraín Waters del área de Ciencias Naturales, dejándoles este video repaso sobre el último tema que vimos, que es el agua y sus propiedades, para los que no pudieron estar en la clase virtual, ¿verdad? Y esto les ayude a poder resolver las guías y las páginas del cuaderno de trabajo. Bien, vamos a comenzar hablando de los objetivos. Un objetivo que tenemos es que el estudiante pueda comprender la importancia del cuidado del agua, porque muchos no queremos entender que debemos cuidar el vital líquido. Otro es que podamos diferenciar los tipos de agua que existen, porque hay varios tipos de acuerdo a las condiciones químicas y físicas que contienen, y conocer los procesos de tratamiento de agua. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la molécula de agua. El agua es la molécula más abundante en el planeta Tierra, que hasta la presencia de vida en otros planetas se basa en la presencia de agua. O sea que los científicos aducen que si hay agua en otros planetas hay vida. Una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno, ustedes lo pueden ver acá, y uno de oxígeno. Los átomos de hidrógeno están enlazados a los átomos de oxígeno de manera asimétrica entre dos enlaces formando un ángulo de 104.5 grados. Ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad? Si usted mide, ¿verdad? Se va a dar cuenta de que el átomo rojo que está aquí es el de oxígeno, que es carga negativa, y el hidrógeno que está a ambos lados, y que hay un 104.5 grados de separación entre las moléculas de hidrógeno, tienen carga positiva. Bien, seguimos hablando. Entre las moléculas del agua se establecen enlaces por puentes de hidrógeno. La unión entre los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno se forma mediante enlaces compartidos, llamados enlaces covalentes. Cada uno de los átomos de hidrógeno comparten un único electrón en el átomo de oxígeno. Los átomos de hidrógeno se encuentran cerca del átomo de oxígeno y más separados entre ellos. Hablábamos de 104.5 grados, ¿no? Por eso el lado de la molécula del agua donde están los átomos de hidrógeno tienen carga positiva y el lado opuesto tiene carga negativa. Así la molécula se polariza y esto se denomina enlace covalente polar, porque va a los polos positivos y negativos. Luego tenemos lo que es la estructura del agua. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, tenemos este átomo de oxígeno en el centro. Ustedes pueden ver que tiene una estructura como especie de piramidal, ¿verdad? Aquí encontramos los átomos de hidrógeno que tienen una carga positiva los dos y el átomo de oxígeno que tiene una carga negativa y el ángulo del que habíamos hablado que son 104.5 grados. Luego tenemos la estructura del agua en estado sólido o hielo. Ustedes pueden ver acá que se ve la estructura del oxígeno que está en rojo y el hidrógeno que está a la par. Y ustedes pueden ver estas rayitas que se ven aquí son los enlaces que unen a cada molécula y esto hace que se vuelva sólido. Aquí también hay otro dibujo, miren, donde se forman los cubitos, ¿verdad? Eso va a depender más que todo del recipiente donde echen el agua a congelar, pero generalmente la estructura en la forma que agarre se va a ver de esta forma, ¿verdad? Se forman estos enlaces covalentes polares, hay puentes de hidrógeno y a través de eso pues se unen las moléculas. Luego tenemos lo que son las propiedades del agua. El agua es un líquido claro e incoloro sin sabor que en condiciones normales de presión se congela a 0 grados y ebulle, o sea, calienta a su máxima temperatura a los 100 grados Celsius. También poseen otras propiedades como ser la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia en condiciones normales de una atmósfera de presión. El valor de la densidad del agua es de 0.958 kilogramos por litro a los 100 grados Celsius. Cuando el agua se congela, su densidad disminuye hasta los 0.917 kilogramos por litro. Por eso es que nosotros vamos a ver ese proceso, jóvenes, de que el hielo siempre va a flotar sobre el agua. O cuando le echamos hielo a un refresco, siempre va a flotar el hielo. ¿Por qué? Porque pierde densidad al congelarse, ¿verdad? Por eso se da ese fenómeno. Luego vamos a hablar de otro aspecto que se llama capacidad calorífica, que es la cantidad de calor que permite variar en un grado la temperatura de un cuerpo. El agua posee una capacidad calorífica muy alta. Para elevar la temperatura de un gramo de agua
en 1 °C es necesario aportar la cantidad de calor de 1 caloría. Por lo tanto, la capacidad calorífica del agua es 1 caloría por grado Kelvin, ¿va? Que son diferentes tipos de grados, ¿va? Tenemos grados Celsius, grado Fahrenheit y grados Kelvin. Bien, seguimos. Tenemos que el agua en estado líquido posee algunas propiedades. Por ejemplo, la viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento que muestra la tendencia de oposición hacia el flujo ante la aplicación de una fuerza. Está relacionado con las fuerzas intermoleculares de atracción, como por ejemplo la miel. ¿Cómo se ve la viscosidad de un líquido? En la resistencia que tiene a correr. Podemos poner una regla inclinada y dejar caer una gotita de miel y nos vamos a dar cuenta que va bien despacito y casi ni quiere moverse y llega a un punto donde ya no se mueve más. Eso es debido a esta propiedad llamada viscosidad. Luego tenemos la capilaridad, que este es el fenómeno de ascenso del agua por los capilares o poros de las plantas, ¿verdad? O sea que las raíces absorben el agua del suelo y la llevan a todas las partes de la planta por medio de los tubitos microscópicos que tiene la planta, o capilares, por eso se llama capilaridad. También es dependiente de la tensión superficial, que es una propiedad del agua. El agua asciende por los capilares de las raíces y del tallo hacia las plantas para llegar a las ramas y a las hojas. Luego tenemos lo que es la tensión superficial, que es un fenómeno provocado por la fuerza de atracción intermolecular, llamada cohesión. Cuando las moléculas chocan entre sí, ¿verdad? Eso se llama cohesión. Aquí se dan ejemplos como el de algunos insectos, por ejemplo, que no se hunden cuando se paran en el agua. ¿Por qué? Porque de repente son menos densos que el agua, por eso flotan. Y su tensión superficial es bien baja, ¿verdad? Luego tenemos las propiedades químicas del agua. Entre ellas tenemos lo que es el pH, ¿verdad? Que es un índice de concentración de iones hidrógeno, o H+, en el agua. Entre mayor sea la concentración de iones hidrógeno, el agua será ácida, ¿verdad? Será más ácida. El agua en menor será el pH, del pH por lo tanto será más ácida, ¿verdad? Entre menos tiene será más básica. Luego hablamos de otra característica o propiedad química llamada reactividad, que es la capacidad que tiene el agua para reaccionar con otras sustancias por su estructura molecular. La podemos mezclar casi con todo, salvo con las cuestiones de carbono, sustancias de carbono como aceites, gasolinas. Ahí sí no lo podemos mezclar, ¿verdad? Porque su estructura no es la misma. Luego tenemos la acción disolvente. El agua es un líquido que más sustancias disuelve, por eso se dice que es el disolvente universal. O sea que generalmente los ácidos, por ejemplo, que son sustancias químicas, las podemos disolver con agua, porque la composición es similar, ¿va? Bien, luego tenemos, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las aguas duras, ¿verdad? Que son aquellas que tienen altos niveles de sales de magnesio y de calcio. Estos minerales impiden que otras sustancias se disuelvan completamente en agua. Esto depende de la naturaleza geológica del suelo. Estas aguas pueden generar problemas, ya que la cal del agua, o sea que estas aguas duras poseen cal, jóvenes, afectan nuestro hogar, obstruyendo las tuberías de las casas y dañando la salud de las personas que las usan. Bien, tenemos algunos usos del agua, jóvenes, más que todo en la parte industrial, ¿verdad? Y como por ejemplo lo que es la obtención de agua potable, ¿verdad? Generalmente la tierra, ¿verdad? Se encarga en su mayoría naturalmente, ¿verdad? De filtrar el agua del mar, quitándole la sal para que podamos tener arroyos de agua dulce y la podamos tomar, ¿verdad? Porque no sé si usted sabe que el agua salada es mala para el cuerpo por el sodio que tiene, y lejos de hidratarnos nos deshidrata. Entonces tenemos que tener cuidado de no beber agua salada, ¿va? Luego tenemos los procesos industriales. Usted sabe que todo lo que tiene que ver con fabricación de cosas por lo general necesita agua, más que todo la industria alimenticia y algo otras cosas por ahí, ¿verdad? Luego tenemos la generación de energía eléctrica. Ustedes pueden ver las represas que hay en el país, ¿verdad? Que estas represas almacenan grandes cantidades de agua y la van dejando caer por un agujero. Cuando el agua pasa le da vuelta a una turbina y esta genera energía eléctrica.
La actividad minera, usted sabe que en los países generalmente siempre se trata de explotar las minas, que son lugares de donde se extraen metales preciosos como oro, plata y algunas piedras preciosas, ¿va? Pero en el proceso, este tipo de actividades generan contaminación. Generalmente cuando son de cielo abierto es una contaminación tremenda porque generalmente estas empresas no tienen el cuidado de tener una forma como desechar de manera segura, ¿verdad? Este tipo de residuos de las minas, y esto lo tiran a los ríos en forma desmesurada, y la gente que vive abajo de esos ríos se baña en esta agua, bebe de esta agua y se enferman y mueren. Entonces, por eso es que muchas comunidades se niegan a esta cuestión por la misma situación, ¿va? Y ya sabemos que la agricultura, las plantas, todas necesitan agua para crecer y desarrollarse, y la ganadería, que es la cría de animales, ¿va? Como las vacas, ¿verdad? Hay otros, la apicultura, como la cuestión de las abejas. También está, por ejemplo, la cuestión de los pollos. Todo esto necesita agua. Luego tenemos ahí los usos aproximados del agua en la casa, ¿va? En la ducha, si nos bañamos unos 5 minutos, 100 litros. En el sanitario, cuando vamos al baño, unos 50 litros. En el lavado de ropa, 30 litros. En el lavado de la loza, 27 litros. En el jardín, 18 litros. Lavar cocina y alimentos, 15 litros. Y otros usos, 10 litros. Esto es un aproximado. Luego tenemos la calidad del agua. La calidad del agua dulce es importante para el suministro de agua que bebemos, la producción de alimentos y la recreación. La calidad del agua puede verse en riesgo por la acción de agentes patógenos o infecciosos, ¿va? Como bacterias que pueden producir diarrea, vómitos o cualquier otra enfermedad, ¿va? O sustancias químicas o radioactivas que nos pueden matar, ¿va? Lo que hablábamos de la cuestión minera. Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua pueden ser, por ejemplo, les decía, diarrea, hepatitis, que es una enfermedad que daña el hígado, bacterias gastrointestinales que producen diarrea, vómitos, problemas de dolor abdominal, etcétera, etcétera, y tienen grandes consecuencias a la salud. Hay instituciones que velan por el correcto manejo, tratamiento y distribución del vital líquido, ¿va? Por ejemplo, esta empresa Aguas de Comayagua lo que hace es que agarra el agua de los afluentes de los ríos, la cuela por diferentes tamices o pascones, y una vez que el agua ya se le ha quitado en los palos, incluso a veces de animales o de personas, basura que viene, que la gente tira, una vez que se ha limpiado todo esto, entonces proceden a echarle un líquido para poder sanitizar el agua, ¿va? La cloran o le echan otros líquidos, y una vez que esto sucede, entonces la mandan por las tuberías a los diferentes barrios y colonias. Bien, jóvenes, por mi parte es todo. Les agradezco por la atención prestada, espero que este video sirva como repaso, y por último dejarles este pequeño mensaje: si estás pensando en rendirte, que sea a los pies de Jesucristo. Jóvenes, ha sido un placer, nos vemos en la próxima.